Muy buenos días, hermanos. Agradecemos al Señor que nos da la oportunidad de estar nuevamente despiertos en esta mañana, de tener la oportunidad de disfrutar de un nuevo día. Así que, pero bueno, hermanos, vamos a hacerlo primeramente, pues obviamente reflexionando en la palabra de Dios, pero no sin antes hacer una oración. Así que vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde estamos para pedir la dirección del Señor. Querido Padre Celestial, Señor, en esta mañana imploramos tu presencia, que tú nos puedas ungir con tu Santo Espíritu y que bueno, las porciones de las cuales reflexionemos en esta mañana, las porciones de tu santa palabra, puedan ser de bendición para nosotros, Señor. Imploramos y agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en esta mañana, les hago una pregunta para comenzar. ¿Cuál es el versículo más conocido o los versículos más comunes para nosotros? Yo sé que tal vez todos hemos escuchado, obviamente, Juan 3:16, el primero, porque de tal manera amó Dios al mundo. Después, yo siempre escuchaba, por lo menos en casos para dar ánimo, ¿cuáles son los versículos más conocidos? Está Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Isaías 41:10, no, no desmayes. Está también Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y es más, todas estas palabras de ánimo, y en especial por lo menos la última, Josué 1:9, han servido de inspiración para muchos, e inclusive para nosotros que aquí en la Fundación tenemos un ministerio juvenil, Jóvenes Valientes. Influyó mucho la historia de Josué para este nombre. Y ahora, quiero que nosotros meditemos y aprendamos un poquito sobre la historia del personaje al cual se le dirigieron estas palabras. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. En este caso, pues ya sabemos, es la historia de Josué. Ahora, la historia de Josué no comienza en Josué. Ella inicia pues desde mucho antes, cuando comenzó la peregrinación del pueblo de Dios. Así que vamos a ir primero, a varios versículos de la Biblia para poder ver ciertas características que tenía este hombre. Y bueno, también son características que lo ayudaron a llegar muy lejos, hasta ser el sucesor del mejor líder que haya existido, Moisés. Así que bueno, vamos a ir viendo varios versículos. Sería ideal que tuvieran las Biblias con ustedes para poder compartir cada uno de estos versículos. Vamos a comenzar con el versículo que se encuentra en Éxodo, capítulo 17, en este caso sería el versículo 9. Dice así: Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. El versículo 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Vemos que aquí ya el pueblo de Dios se está acercando a la tierra prometida. Y quiero, antes de seguir avanzando, aprovechar esto para agregar algo más. ¿Por qué Josué? ¿Por qué nos quedamos a analizar esta historia? Porque podríamos haber analizado Isaías o Pablo, que son los que escribieron los otros dos versículos conocidos para dar ánimo. Josué, porque Josué se encuentra en un contexto muy parecido a nosotros. Él entró en el cargo y recibió estas palabras en un momento justo entrando a la Canaán terrenal. ¿Y será que nosotros estamos en una situación similar? Sí. ¿Por qué? Porque estamos cerca de la entrada a la Canaán celestial, mucho más cerca. Entonces, también para nosotros pueden ser dirigidas estas palabras. Y ahora sigamos
analizando las situaciones de Josué. En este caso, los versículos que acabamos de leer, pues como decía, están cerca a entrar a la tierra de Canaán. Y pues Moisés le hace el pedido. Josué ya había agarrado hasta este punto, vemos que ya tenía la confianza de Moisés, ¿sí o no? Ahora, y Moisés le manda, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalec. Uno lee, bueno, Josué obedeció, pero vemos que aquí hay un factor interesante, porque si analizamos bien la situación, le están mandando a la guerra, a formar un ejército. Y Josué pudo haber pensado, pero ¿por qué a mí? Porque tengo que ser yo. Puede ir otro. ¿Por qué yo tengo que estar obedeciendo las órdenes? ¿Por qué yo tengo que estar yendo a pelear pudiendo quedarme tranquilo en mi casa mientras los otros lo hacen? Yo sé que hay muchos factores, ¿no? Pero podemos ver que aquí que Josué tenía un espíritu presto, de disposición. Él estaba dispuesto a obedecer y a luchar. Él estaba dispuesto a pelear cuando el Señor se lo mandaba. Y en este caso lo hacía por medio de Moisés. Y ese es un factor muy importante. Josué tenía disposición. Ahora, Éxodo 24, versículo 13. Vamos a ver qué nos dice sobre Josué en estos versículos. Porque vemos, él tenía disposición. Pero ¿de qué más gozaba Josué? Dice, Éxodo 24:13. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. En otras versiones dice Josué su ministro. Pero para que Josué llegara hasta ese punto y de acompañar a Moisés hasta el monte santo, ¿qué decía eso de Josué? Que Josué tenía la confianza de Moisés. Y tenía la seguridad Moisés de que Josué era el hombre indicado para ser su acompañante. Increíble, imagínense, tener la confianza de un hombre como Moisés. Ahora, sigamos leyendo. Éxodo 32. Éxodo 32, versículos 17. Siguen en el monte. Vemos. Cuando oyó Josué, ese es el contexto cuando Dios le está entregando las tablas de piedra a Moisés, dice, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y Moisés respondió, no es voz de alaridos de fuertes ni de voz de débiles, sino voz de cantar oigo yo. Vemos que Josué podría haberse quedado calladito. ¿Qué estará pasando en el pueblo? Bueno, vamos a esperar a llegar allá a ver qué será. Pero no. Él era un buen guarda de su hermano. Él estaba pendiente. ¿Qué estará pasando en el pueblo? Que se escucha, hay algo raro, pero sabía que no podía abandonar a Moisés, así que esperó fielmente a que él llegara y entonces inmediatamente le dijo, Moisés, yo oigo algo raro en el pueblo, vayamos. Pero Moisés sabía que era en realidad. Pero es interesante, ¿no? Que Josué era ese apoyo, o sea, era mano derecha de Moisés. Moisés sabía que, claro, tenía su confianza y sabía que podía ser de apoyo para él. Sabía que, que si, que si algo pasaba y tal vez ni siquiera Moisés se daba cuenta, Josué iba a estar ahí para, pues, avisarle y para apoyarlo y decirle, mira, Moisés, también algo está pasando. Y de esa manera poder velar por la seguridad y por el bienestar del pueblo de Dios. Ahora, Éxodo 33, 11. ¿Qué más podemos ver acerca de este hombre? Y miren, son pequeños detalles que, claro, son pequeñas situaciones. Uno podría decir, bueno, Josué estaba ahí, pero
en esas pequeñas circunstancias y en esas acciones y actitudes que Josué tomaba, podemos apreciar el carácter que él tenía. Ahora, Éxodo 33:11 dice: Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Num, su servidor, nunca se apartaba en medio del tabernáculo. Es interesante. Josué estaba ahí, pero ¿qué demostraba eso de él? Eso demostraba que Josué era leal, era fiel, que pase lo que pase, se podía contar con él, que él no iba a abandonar. Eso es lealtad. Y eso tenía Josué. Eso era otro factor que hacía de él un hombre confiable. Sabían que era leal, porque él no se apartaba del lado de Moisés. Siempre estaba con él. Ahora nos vamos a ir un poco más adelante, Números 13. Vamos a ver qué nos dice Números 13 acerca de Josué. Dice, Números 13, versículo 8. Bueno, vamos a ver esto. Números 13, 8 nos dice algo interesante. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Y vemos que Moisés le cambió el nombre en el versículo 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Así que era cercana la relación entre Moisés y Josué. Sí, lo era. Definitivamente lo era. Números 14:6. Vemos qué nos dice. Dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Ahora, aquí entran. Nosotros conocemos mucho a Josué más por esta parte de la historia, la de los 2 espías. Porque aquí ya Josué fue enviado junto, en el capítulo 13, fue enviado junto a los demás hombres escogidos de cada tribu a reconocer la tierra de Canaán. Entonces, pues Josué estuvo ahí, reconocieron la tierra, y en este momento vemos que él y Caleb rompieron sus vestidos. ¿Pero por qué? Entonces, vamos a ver el contexto para recordar qué fue lo que pasó. Porque en el capítulo 13 dice, el 30. Bueno, vamos a leer desde el 28. Desde el 27, perdón. Y dice, y les contaron diciendo, ya los 2 espías habían regresado. Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, porque ellos habían traído los frutos. Dice, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades más grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, que los hijos de Anac eran gigantes. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, y todos los que habitaban ahí la tierra de Canaán. Entonces, el 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Otro gran nombre de Dios, Caleb. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Y ahí dice, también vimos allí los gigantes, hijos de Anac. Entonces vemos que el resto de los 2 espías estaba lleno de incredulidad.
lleno de incredulidad, y es un espíritu que también pasaron ¿a quiénes? A los demás habitantes del pueblo de Israel. Ahora dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Ellos estaban, es interesante porque ellos no empezaron a contrarrestar y a pelear, pero no, ¿por qué? Porque esa actitud no. Lo primero que hicieron fue romper sus vestidos. Y eso era señal de tristeza, señal de quebrantamiento. Y eso, pues me parece una actitud interesante, porque, porque es que a veces uno tiene ese espíritu belicoso. Si alguien me contradice, ¿qué hago? Empieza a pelear, no. Y puede que yo tenga la razón, puede que uno mismo esté, esté en lo correcto, pero entonces, ¿cuál es mi actitud cuando alguien dice lo contrario y está errado? ¿Siento pesar por su situación o empiezo a pelear? ¿De qué manera uno puede llegar al corazón de esa persona? ¿Peleando o siendo humilde y amoroso? Vemos que las actitudes que presentaban en este caso Caleb y Josué era el de amor, el de tristeza y pesar por la incredulidad que presentaba el pueblo, porque ellos sabían que ellos podían aferrarse al Señor, pero al mismo tiempo era triste ver que a pesar de todas las señales que el Señor había hecho entre el pueblo de Dios, aún así todavía tenían incredulidad en sus corazones. Ahora, eso es lo que podemos apreciar en estos versículos. Pero ahora veamos el versículo 30. Dice, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra a causa de la incredulidad, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun, porque claramente ellos habían sido obedientes y fieles a la palabra del Señor. Ellos sabían claramente que el Señor había dicho, vayan, peleen, que yo les daré la tierra. Pero el pueblo de Dios en general no obedeció. Pero Josué y Caleb, por la actitud y fidelidad que presentaron ante Dios, salieron pues premiados. Dios premió su fidelidad y ellos iban a poder conocer la tierra prometida, cosa que su generación no lo iba a poder hacer. Ahora, vamos a ir a Números 26:65 rápidamente. 26:65 para ver qué nos dice ahora de Josué. Dice, vamos a ver, porque Jehová ha dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Y claramente se estaba cumpliendo la promesa que el Señor había hecho a Josué y Caleb. Ahora, en base a esto, todavía Josué no está como líder del pueblo de Dios. Es cercano a Moisés, estaba entre los fieles, vemos que también había otra persona fiel, en este caso Caleb. Pero vamos a ver qué nos dice 27, el capítulo 27 y el versículo 18. Ahora sí, dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Ya aquí
el Señor le estaba diciendo a Moisés quién iba a ser su sucesor. ¿Quién iba a ser? Josué. ¿Por qué? Porque él tenía el Espíritu. Josué era un hombre consagrado. Ahora, capítulo 32 de Números, versículo 12. Esto también es muy interesante. Nos dice, excepto, vamos a ir al 11 para saber el contexto. No verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefones Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Imagínense, fueron perfectos en pos de Jehová. Estos hombres eran consagrados. Josué estaba entre los hombres que eran perfectos delante del Señor. En su esfera ellos obedecían cada palabra del Señor y estaban prestos a obedecer su ley y a serle fieles. Y es increíble que puedan decir así de uno, perfecto en pos de Jehová. Ahora, podemos seguir viendo, podemos seguir analizando varios versículos. Es bueno que cada uno vea. En Números 32 sigue hablando sobre Josué. 34:17 también nos habla sobre Josué y nos muestra claramente que Josué tenía la confianza de Moisés. Por ejemplo, el 28. Ya Josué estaba, ahora sí, ya estaba proyectado para ser el sucesor de Josué, de Moisés, perdón. Y en el versículos, mejor dicho, en los versículos encontrados ya en Deuteronomio, desde el capítulo 1, ya cuando Moisés está dando su último discurso ante el pueblo de Dios, ante el pueblo de Israel, vemos en el capítulo 1, versículo 38. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale porque él hará heredar a Israel. Ahora, aquí Josué le está contando al pueblo lo que Dios le dijo a él. ¿Sí? Entonces aquí Josué les dice, miren, esto me dijo Jehová, que tome a Josué, hijo de Nun, como él es tu siervo, él será tu sucesor y él entrará a la tierra prometida. O sea, vemos que aquí Josué no solamente tiene la confianza de Moisés, sino también Dios puso su confianza en Josué. Dios eligió a Josué. Vemos que él no se lo buscó, no se hizo cercano a Moisés, bueno, para ganar popularidad, que para agarrar el puesto primero, no. Fue Dios el que eligió a Josué. Y no solo en este versículo, podemos seguir leyendo. En el capítulo 3:21 dice lo mismo. Capítulo 3:28 dice lo mismo. Y vámonos aún más adelante, en el capítulo 31, versículo 3. Versículos 7. Dice, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. No temas ni te intimides. ¿Por qué se podría intimidar Josué? Porque realmente era una gran tarea. Imagínense cuidar de tantas personas. Eran millones. Entonces, Josué tenía una gran tarea. Tenía una gran tarea. Ahora, miren, vamos a leer aquí en el capítulo 44 de Patriarcas y Profetas, que nos habla acerca del cruce del Jordán. Dice, Josué era ahora el jefe reconocido de Israel. Se había distinguido principalmente como guerrero
y sus dones y virtudes resultaban de un valor especial en esta etapa de la historia de su pueblo. Miren cómo era Josué y que podemos verlo, lo pudimos ver en los versículos. Él era valeroso, decidido y perseverante, pronto para actuar. Porque cuando Moisés le dijo, ve y reúne el ejército, no dijo, bueno, lo voy a hacer en 3 días. Él obedeció al instante, era pronto para actuar, incorruptible, despreocupado de los intereses egoístas en su solicitud por aquellos encomendados a su protección y sobre todo inspirado por una fe viva en Dios. Tal era el carácter del hombre escogido divinamente para dirigir los ejércitos de Israel en su entrada triunfal en la tierra prometida. Durante la permanencia en el desierto, sirvió como primer ministro de Moisés y por su fidelidad serena y humilde, su perseverancia cuando otros flaqueaban, su firmeza para sostener la verdad en medio del peligro, había dado evidencias de su capacidad para suceder a Moisés, aún antes de ser llamado a ese puesto por la voz de Dios. Con gran ansiedad y desconfianza de sí mismo, Josué había mirado la obra que le esperaba, pero Dios eliminó sus temores al asegurarle, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esto ya se encuentra en Josué capítulo 1. Vemos claramente que Josué fue elegido por Dios, pero él tenía un carácter digno de ocupar ese puesto. Ahora, nosotros quizás no llegamos a ser líderes de un gran pueblo como el pueblo de Israel, pero cada uno es ministro del Señor. Cada uno ocupa un puesto en la obra de Dios. ¿Y cómo estamos ejerciendo ese puesto? ¿Estamos desarrollando un carácter como el de Josué? Un carácter de esa magnitud, de tal manera que podamos tener la confianza de Dios. Él ya ha puesto, Él ya nos tiene entre su pueblo. Él ya ha puesto su confianza en cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Estamos siéndole fieles? ¿Estamos siendo responsables? Pidámosle al Señor que cada día pueda desarrollar en nosotros un carácter semejante al de Él, al de Jesús, porque Josué tenía un carácter como el de Cristo. ¿Sí? Y entonces, de esa manera, aunque Josué cometió errores, lo podemos ver después durante su liderazgo, pero aún así, al finalizar su vida, ya cuando estaba terminando la etapa de liderazgo, que él tenía, dice Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El último detalle de Josué. Josué podría haber dicho, pero yo serviré a Jehová. Pero Josué también tenía a los que estaban cerca de él como ejemplo. Él era ejemplo para su casa y sabía y era consciente de que esa influencia iba a permear y sabía que tenía su casa detrás de sí y quería llevarlos también por el buen camino. Así que seamos como Josué, que el Señor nos ayude y tenemos la misma promesa que era para Josué. La tenemos para nosotros hoy. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque yo estaré contigo. Yo estaré contigo en esta época tan importante de la historia, ya entrando a la Canaán celestial. Así que hermanos, que esta historia sea de bendición para nuestras vidas y que podamos el día de hoy poder pues ser cada día más semejantes al Señor. Así que vamos a hacer una oración para terminar.
con esta reflexión. Padre Celestial, Señor, en esta hora te agradecemos porque nos dejas historias como las de Josué para inspirarnos en ellas y ver cómo tú obras y cómo tú vas moldeándonos y cómo tú vas escogiéndonos, Señor. Nos has escogido para ser hijos tuyos y ser luces en medio de esta oscuridad. Ayúdanos a ser diligentes en esta misión y que conjunto a Josué podamos también entrar no solo a la Canaán terrenal, sino estar en la Canaán celestial, Señor, junto a ti. Imploramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.